Buen día, ¿qué tal? Gracias por venir. Sí, el martes 6, el martes que viene, vamos a hacer una actividad en el comité de la Unión Cívica Radical. En simultáneo, dirías, con los días de aniversario de la fundación de Bragado, porque tiene que ver lo que vamos a hacer con la historia política y social de nuestra ciudad. Resulta que Raúl Alconada Sempé, un militante radical amigo de toda la vida, fue vicecanciller de Alfonsín, fue secretario de Defensa, funcionario de la Organización de Estados Americanos. Hoy dirige un observatorio en la Universidad Nacional de La Plata sobre sistemas electorales y político-institucionales, por lo cual también viaja mucho por distintos países de Latinoamérica, etc. Y era uno de los jóvenes más cercanos a Raúl Alfonsín. Y siempre me decía, tengo una bandera de Bragado que le quiero donar al Comité Radical. Bueno, y pasaba el tiempo y nunca se daba la oportunidad. Y ahora, bueno, que uno está más distendido, juntamos varias cosas. Esta es una, que él va a venir a donar esta bandera. Ahora, ¿qué es esta bandera? Esta bandera la bordó su bisabuela, Manuela Vega, que es la hija de Germán Vega, el primer médico de Bragado. ¿Por qué? Porque vivía acá en Bragado, casada con Pedro Tomás Sempé, el bisabuelo de Raúl Alconada Sempé, que nos va a visitar. La bandera dice Unión Cívica Bragado. Quiere decir que es del año 1889 a 1890, porque ahí fue cuando se formó la Unión Cívica como partido político. Los principales líderes eran Leandro Alem y Bartolomé Mitre, pero como en 1890 Leandro Alem encabeza una revolución armada contra el gobierno de Juárez Selman, a Mitre no le gusta nada y se aparta. Por lo tanto, en 1891 nace la Unión Cívica Radical, que hasta hoy, hasta nuestros días existe, y por el otro lado la Unión Cívica Nacional, donde se fue Mitre y los suyos. Entonces, esta bandera de la Unión Cívica tiene que ser entre 1889 y 1890. Y bueno, creo que es un testimonio importante a lo que le vamos a agregar. Otra de las cosas que concurren a esto, que es que Aníbal Grosso, reconocido por todos los aportes que ha hecho la historia de Bragado, ¿no? Y que acá está, hace un tiempo ya, además de todos los datos históricos que nos ha aportado, también aparte hizo la historia de la contribución del radicalismo a la historia de Bragado. No solo los intendentes, hubo diputados nacionales, hubo importantes figuras que hicieron mucho por Bragado y que en algunos casos va a sorprender. Entonces él va a hacer un relato de toda esta historia de un partido político que transitó 3 siglos, el 19, el 20 y el 21 en el que estamos, en sus casi 130 años de existencia. Y también Gladys Izuribere, de ahí saqué 2 páginas de la historia de los Sempé en Bragado, en su libro Secretos de la Memoria, detalla cuándo vinieron, cómo era la familia, dónde vivieron, etc. Entonces Gladys le va a entregar a Raúl Alconada un ejemplar del primer libro que ella hizo, que contiene la historia de Sempé. Bien, bueno, lo saludamos al ingeniero Aníbal Grosso. Digo, bueno, va a ser seguramente un encuentro muy lindo porque un material muy importante es que va a donar para la Unión Cívica Radical y gente y una familia que tiene y muy ligada a los inicios de nuestra historia, ingeniero. ¿Es así? Sí, la familia Sempé es una familia vinculada desde siempre. Es decir, más, el escribano es el primer escribano nativo, no es el primer escribano de Bragado, es el primer escribano nativo. Sempé siguió escribiendo hasta el día de su muerte en el Censor. Era un periodista, naturalmente periodista, y siguió escribiendo hasta el día de su muerte en el Censor. Sempé, cuando resulta elegido diputado provincial por la Unión Cívica Nacional, se radica en La Plata. Y fue presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Es decir, un personaje importante, presidente del Consejo Escolar en La Plata. Fue un personaje importante, trascendente, y que arrancó acá en Bragado la actividad política. Lo divertido de Sempé es que ocupó todos los cargos que quiso ocupar, los quiso ocupar, trabajó, fue periodista, él era concuñado con Jáuregui. Jáuregui fue el segundo intendente de Bragado. Se mezcla mucho en la historia de Bragado
el apellido Sempe, hasta que lógicamente se radica en La Plata. Y ahí sale la familia esta Alconada Sempe, que es importante, es reconocida. Tuvo 2 hijos, uno falleció muy chico y el otro supongo que tiene que ser el que le dio origen a la niña que después se casó con la Alconada, porque aún así ese hijo falleció antes que el propio Pedro. Es una vida interesante, cariñosamente le decían Geniol. Si los que han visto la foto y recuerdan la imagen de Geniol que está en la farmacia, era muy parecido, pelado. Un hombre interesante. Y yo no sabía, me lo contó Orlando, lo de la bandera, porque en el nacimiento de la Unión Cívica, en el propio nacimiento de la Unión Cívica, Bragado estuvo presente. Uno de los organizadores del comité de Jardín Florida es Pedro Barangot. Pedro Barangot fue el director del primer periódico que se editó en Bragado, El Pampero. Admirable la buena memoria que tienen los dos, la verdad que sí. Bueno, va a ser un lindo encuentro seguramente este martes para la invitación al público en general, ingeniero Orlando Costa. Sí, en general, abierto a todo aquel que le interesen estas cosas y que, como siempre, también tienen su mensaje, ¿no? Porque aquellas primeras construcciones políticas de la democracia argentina también estaban plenas de valores y de futuro. A fin del siglo XIX empezó a pergeniarse la Argentina donde iban a venir los inmigrantes, la ley de educación de Sarmiento, en fin, una serie de cosas que tenían también mucho condimento de lucha política. Así que bueno, Aníbal nos va a ilustrar en demasía con todo eso. El martes a las 20 horas en el comité acá en Brown 161.